señoritas, si ustedes están siendo criados por padres que asisten a esta congregación, que aman a Dios, que odian el pecado, que quieren enseñarles los más hermosos principios que existen en la vida, ustedes tienen padres excepcionales en este mundo. Si ustedes tienen padres que no tienen dependencias, si tienen padres que no viven una vida de adulterio, queridos hijos, ustedes están en un lugar extraordinario. Nada más hermoso que ser criado en un hogar saludable. Se lo digo por mi propia experiencia. Nada más lindo que disfrutar del amor y la protección de padres como los míos. Nunca fui abusado, soy uno de aquellos hijos que vivieron el maravilloso secreto de tener una familia extraordinaria. Mis padres cristianos, mi padre un ministro, mi madre una excelente mujer. Fueron extraordinarios siervos de Dios. Mi padre me aconsejó, me enseñó de todo. Aprendí con él carpintería, albañilería, aprendí a pegar ladrillos, a hacer cemento, mientras construíamos pequeños locales donde se realizarían reuniones en las zonas apartadas de la ciudad donde mi padre pastoreaba. Aprendí con él tantas cosas en la vida, pero la herencia más grande que me dejó fue la herencia de valores extraordinarios. Mi padre y mi madre hicieron la mejor traducción de la Biblia que he conocido. Si a usted le gusta la Reina Valera o la Biblia de las Américas o la Biblia Internacional, todas las traducciones quedan cortas a la que hicieron mis padres. Mi padre llegó a 6º año de primaria, mi madre a 2º año de primaria. No saben ni sabían griego ni hebreo, pero tradujeron la Biblia a la vida. Fueron Biblias caminantes. Nada más hermoso en la vida que ser criados por padres que temen a Dios y que luchan por vivir una vida de santidad. Es posible, queridos jóvenes, que algunos de ustedes no estén apreciando el hermoso tesoro de tener padres temerosos de Dios. Algunos de ustedes nunca han visto a sus padres dependientes de droga o de alcohol. Algunos de ustedes nunca han visto violencia doméstica en sus casas. La más grande gratitud con Dios debe ser ese tipo de padres que Dios le ha dado. Unas palabras para ustedes, queridos padres que tienen hijos, que están luchando por amar y servir al Señor también. Aprenda a motivar a sus hijos, compréndalos. No tienen la experiencia, no han vivido la vida que usted ha vivido. Van a cometer errores. Aprenda a tener extraordinarios límites y también extraordinaria gracia en su proceso de acercamiento a ellos. No exija cosas que ellos no pueden alcanzar. Tenga reglas apropiadas de acuerdo a las edades señaladas. Por eso hoy mi plática tiene que ver con esa relación hermosa y muchas veces difícil. Les habla un padre que ha amado a sus hijos y que en determinado momento tuvo que pedir a uno de ellos que abandone el hogar con el dolor de mi corazón. Les habla alguien que ha dado gran parte de su vida por hacer esto, por lograr que ustedes como padres comprendan no solamente su responsabilidad, sino también comprendan la gracia que deben compartir con sus hijos y que ustedes hijos entiendan que sus padres no son máquinas de fabricar dinero, sino también tienen sentimientos, también sufren en su proceso de crianza. Dios creó la familia para que cumpla su propósito y cada vez que nos salimos de los propósitos de Dios, la familia sufre.
para poder cumplir el propósito para el cual fue creada por Dios soberanamente y vivir respetuosa y amorosamente. La familia debe seguir los principios por Dios establecidos y adoptar los valores por Él diseñados sabiamente. No podemos vivir vidas fructíferas y realizadas, rebelándonos contra los principios divinos y siguiendo obstinadamente los deseos y las pasiones humanas. Dios es un Dios de orden. Él se sujeta a principios por Él diseñado. Dios es un Dios de propósitos, que ha asignado un propósito a todo lo creado, a la paternidad, a la maternidad, a su niñez, a su adolescencia, a su juventud. Todo fue diseñado por Dios. Así que Dios es un Dios de orden y la vida de los individuos debe ser una vida de principios. Todo funciona en la vida por principios. El hombre que actúa de acuerdo a los principios de Dios recibirá las recompensas de someterse a leyes soberanas que fueron creadas por Dios para nuestro bien, no solo en la naturaleza, sino también en nuestra vida. No solo en nuestra vida, sino también en nuestra familia. Por ello, luchar por vivir conforme a los principios de la palabra de Dios debe ser una de las metas más importantes de la vida de la familia. Déjeme hablar de algunas actitudes humanas elegidas regularmente y que Dios rechaza enérgicamente. Nuestra naturaleza pecaminosa de los padres y de los hijos nos lleva a rebelarnos contra los principios. Los aviones vuelan porque los hombres inteligentes aprendieron los principios de la aerodinámica. Es producto de sus ideas basadas en verdades, verdades basadas en principios. No se puede hacer volar un avión de la nada. Hay que seguir reglas, principios. No se puede ser un hijo apropiado que se desarrolla saludablemente, un padre que se desarrolla saludablemente sin seguir determinados principios que han sido determinados por Dios, por el creador de la familia. Pero hay actitudes humanas elegidas regularmente que Dios rechaza enérgicamente y que nos traen consecuencias inevitablemente. La rebelión y la obstinación son dos actitudes humanas elegidas comúnmente, que Dios no solo rechaza enérgicamente, sino que a quienes las eligen disciplina fuertemente. Con el paso de los años y examinando la vida de la familia, me he dado cuenta que dos cosas destruyen terriblemente las relaciones familiares, las relaciones matrimoniales: la obstinación y la rebelión. Por eso me encanta un pasaje de la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3, que se refiere precisamente a estas dos actitudes erróneas en la vida de la familia. La rebelión tiene que ver con el rechazo de principios. La obstinación es la terquedad en hacer lo que uno quiere. Esto destruye las familias y dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 23 en adelante, lo siguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios ve la rebelión al mismo nivel que la práctica del ocultismo. Es tomado como algo demoníaco, una influencia inapropiada. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Eso no agrada a Dios. Observe luego el versículo 23. Dice: por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey, refiriéndose a una experiencia dolorosa y terrible de alguien que rechaza a Dios.
La rebelión no es nada divertido, queridos jóvenes, queridos padres, queridos cónyuges. No es algo humorístico, es un acto desagradable, despreciable a los ojos de Dios. Pero primero debemos diferenciar bien lo que es rebelión, porque una verdadera rebelión es un pecado castigado seriamente por Dios. No importa si la rebelión proviene de un hijo talentoso y brillante, Dios la odia. No importa de dónde procede, si viene de un padre trabajador y buen proveedor económico, la rebelión a los principios de la palabra de Dios, Dios la odia. Permítame hablar de la rebelión y la obstinación, pecados de los hijos y de los padres. Este es mi principio. No solo los hijos son motivados por su naturaleza pecaminosa a actuar con necedad y rebelión. Los padres también deben batallar con la misma condición y aprender a vivir en obediencia y sumisión. Así como existen hijos rebeldes, existen padres rebeldes. Existen padres desordenados que quieren tener hijos ordenados, que dan órdenes de orden para sus hijos cuando ellos viven vidas desordenadas. Así como existen hijos que no obedecen a sus padres, hay esposas y esposos que no obedecen a sus maridos. La obstinación es parte de la naturaleza pecaminosa del individuo, la rebelión es parte también de ella. Existe en la Biblia una de las historias más impresionantes con respecto a la falta de sabiduría de un padre para criar a sus hijos, como dice la Escritura. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Existe un ejemplo extraordinario de un padre que, pese a la posición que ocupaba, nunca hizo lo que debía delante de la presencia del Señor. La pregunta es, ¿trata Dios de manera diferente la rebelión de los hijos que la rebelión de los padres? La respuesta es no. Dios ve como pecado de adivinación la obstinación de los individuos, la obstinación de los padres y la obstinación de los hijos, la rebelión a los principios creados por Dios, tanto de los padres como de los hijos. Y observe por un momento un pasaje en forma rápida que me va a ayudar a explicar algunos principios. Un pasaje de las Escrituras en el segundo capítulo 2 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, a partir del versículo 22. Este describe a un padre. Dice, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Es decir, la actitud de rebelión de los hijos era conocida públicamente. La forma como él reacciona es, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron, note la combinación de cosas, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. El tiempo siguió pasando. Samuel fue adoptado en el hogar de este padre llamado Elí, y Elí se convirtió en el padre adoptivo de Samuel. Este muchacho tuvo que vivir en medio de los hijos de Elí, jóvenes impíos que actuaban pecaminosamente. Y en medio de un pozo negro, dice un comentarista, creció una hermosa flor. En una familia disfuncional, un padre súper ocupado, con 3 oficios, dedicado a su labor religiosa, olvidándose de los procesos, de los principios de crianza de sus hijos. Hijos obstinados y rebeldes a su padre
y a Dios tal como un padre rebelde y obstinado ante Dios. Crearon un ambiente de familia disfuncional. Y allí, para ustedes, queridos hijos que asisten a este lugar, aunque sus padres no asisten, ustedes que están tratándose de ser fieles al Señor en medio de familias donde sus padres tienen dependencias, siempre me asombra lo que ocurre y cómo Dios trabaja, porque hijos piadosos también nacen de padres rebeldes. Y tal vez algunos de ustedes asisten solitos a este lugar, adoran a Dios, aman a Dios, son una flor brillante y hermosa en medio de un pozo negro. Siga fiel a Dios, le va a ir bien en la vida. Su vida va a ser diferente. Samuel creció en ese ambiente, en medio de hermanastros rebeldes. Allí creció este joven. Note lo que dice más adelante. Y el Señor dijo a Samuel, capítulo 3, versículo 11. Note cómo reacciona Dios ante la rebelión de los hijos y de los padres. Esta es la reacción de Dios en forma específica en el ambiente familiar. Dice, y el Señor dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que juzgaré su casa para siempre. Note esta declaración. Por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado contra Dios y Él no los ha estorbado. Él no los ha refrenado. Ese es el ambiente. Permítame recordarle el ambiente de la familia. Un padre ocupado, cumpliendo labores religiosas, metido en la vida de la iglesia, despreocupado de sus hijos, dando a sus hijos todo lo que podía, menos la guianza apropiada. Un padre que se despreocupó de cosas específicas, mejor definido como un progenitor, no un padre. De eso precisamente se trata mi libro titulado Padre o Progenitor. Se lo dediqué a mi padre, porque fue un excelente padre, y a mi profesor de escuela dominical, el suboficial de la Marina chilena, Alfredo Acuña Cabrera. Se lo dediqué a él porque fue un excelente padre que nunca tuvo hijos. Extraña declaración, porque Alfredo Acuña Cabrera y su esposa Dinora nunca trajeron hijos al mundo, pero fueron excelentes padres. A quienes participamos de su clase de escuela dominical nos enseñaron con ternura. Me enseñó a leer cosas buenas, me regaló mi primer libro. Cuando su cuñada murió, adoptó a sus hijos, los crió a sus sobrinos con amor, con ternura, con principios y con verdades. Alfredo Acuña Cabrera nunca trajo un hijo al mundo y fue un excelente padre. Porque padre no es quien trae hijos al mundo, sino quien los entrena para la vida. Hay muchos donantes de ADN, pocos padres. Hay quienes cumplen un papel de formación de sus hijos muy limitada. Hay quienes son excelentes proveedores económicos de su familia. Elí fue un proveedor. Elí se descuidó, él sabía. Dice, por tanto, Dios está hablando. Yo he jurado en el ambiente familiar, dice Dios,
yo he jurado a la casa de Elí por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Permítame hablar de algunos obstáculos que enfrentan los padres y los hijos. ¿Por qué es tan fácil caer en este sistema de padres que ignoran las necesidades de sus hijos, que son progenitores? Un padre con la letra P de la palabra padre es uno que provee integralmente para las necesidades de sus hijos, no solo para sus necesidades físicas. Escuchen esto también, queridos jóvenes. La obligación de su padre no es solamente dar cosas, no es simplemente comprar buena ropa, entregar buenas cosas, que vivan en buena casa. Es obligación de sus padres corregir su carácter, enseñar valores. Tienen la obligación de corregir cuando ustedes aceptan la irresponsabilidad, actúan inapropiadamente y respetan a sus hermanos, toman cosas de sus hermanos sin permiso, maltratan a su madre, insultan, exigen más cosas. El deber del padre es ser un padre integral, no solamente proveer para las necesidades físicas de sus hijos, sino que es también su deber proveer para las necesidades espirituales y para las necesidades emocionales de sus hijos. Un padre con la letra A de la palabra padre es un administrador sabio de la vida familiar. Nuestra principal responsabilidad como padres es administrar la familia. No tenemos que hacer todo, tenemos que administrarla. Tenemos que estar conscientes de las necesidades que existen, los procesos que deben existir, la disciplina que debe haber, el respeto mutuo que debe existir. El padre es un administrador de la vida familiar. Con la letra D de la palabra padre, el padre debe ser un disciplinador bíblico de sus hijos. Hay que disciplinar con sabiduría, establecer procesos, leyes, consecuencias, recompensas. Los padres tenemos que tener un sistema de disciplina, no un sistema de abuso. Con la letra R de la palabra padre, el padre verdadero es un restaurador de las relaciones interpersonales en su familia. No es un conflicto más en medio de la familia. El padre es un restaurador de las relaciones rotas. Cuando los hijos irrespetan a su madre, él se presenta con autoridad para que eso no exista. Su ejemplo de respeto tiene que ser imitado por sus hijos. Cuando los hijos han herido a la madre o la madre han herido a los hijos o él ha herido a los hijos han herido a él, el padre tiene que restaurar las relaciones interpersonales. Es una gran responsabilidad. Y con la letra E de la palabra padre, el padre es un entrenador de sus hijos para la vida. Entrenar a los hijos para la vida demanda trabajo, demanda tiempo, demanda enseñanza, demanda conocimiento. Por ello, permítame hablar de algunos obstáculos que enfrentan no solo los padres, sino también los hijos. Para poder tener una relación saludable, los padres y los hijos enfrentan serias dificultades. La primera de ellas es la falta de conocimiento, la falta de apropiación, modelaje y enseñanza de los principios bíblicos en forma responsable. Como padres tenemos la obligación de conocer la verdad. Es la verdad la que nos hace libres. Los hijos tienen la obligación de conocer la verdad. La verdad nos permite vivir en un mundo especial de respeto mutuo. Pero la falta de conocimiento, la falta de apropiación, la falta de modelaje, la falta de enseñanza de los principios bíblicos en forma sistemática y responsable hace que la familia no tenga un fundamento apropiado. La falta de preparación de los padres.
la falta de interés de los padres. Hay padres que no asisten a conferencias, no asisten a cursos, no se preparan. Los padres no nacemos con la capacidad de traer hijos al mundo, pero les dije, padre no es quien trae hijos al mundo, sino quien los entrena para la vida. Para prepararnos tenemos que adquirir conocimiento. Una congregación como esta que tiene todo un proceso para que las personas aprendan, sanen sus propias heridas, confronten sus propios problemas, aprendan a aplicar la palabra, aprendan a vivir. Es una congregación excelente que les abre la oportunidad para que usted aprenda a ser un hijo de Dios como Él demanda. Pero si usted nunca se involucra en esos procesos, nunca cambiará. Sentado escuchando conferencias, nadie cambia. Quisiera decirle que es así de sencillo vivir la vida cristiana saludable. Pero la vida cristiana saludable, la paternidad saludable, el ser un hijo con metas grandes, con principios, que aprende a respetar a sus padres, a respetar a sus hermanos, es parte de un proceso disciplinado de aprendizaje, de apropiación de la verdad y práctica de ella. Nadie puede cambiar su vida sin apropiarse de verdades. La apropiación de la verdad es esencial. Por eso la explico en detalles en mi serie titulada El extraordinario valor de los valores y en la serie Ejercicios para la piedad. La apropiación de la verdad, queridos hijos. Ustedes están en una congregación donde reciben instrucción. Involucrarse. Algunos de ustedes no han asistido, no han tenido el privilegio de asistir como varones, no fueron invitados a asistir como varones a la plática del día jueves porque no están involucrados, necesitan involucrarse. La asistencia a la iglesia no es simplemente vivir de vez en cuando religiosamente, es involucrarse, es que el reino de Dios sea parte de su vida, meterse en el reino de Dios, ayudar a sus hijos, a su esposo, su esposa, a cambiar principios, valores, aprender nuevos conceptos, a tomarlos, a hacerlos parte de su vida. Eso es esencial para su proceso de crecimiento. La predicación de la verdad no cambia a los individuos. La comunicación de la verdad no transforma las vidas. Es la apropiación de la verdad. El tomarla, hacerla parte de su vida. Por eso creé una conferencia que se titula Cristianos Regurgitadores. Un día estaba mirando un programa de televisión de mi compatriota don Francisco y él invitó a un regurgitador a su programa. ¿Cuántos de ustedes saben quién es un regurgitador? Un regurgitador es alguien que regurgita. Un regurgitador es alguien que devuelve cosas, que es como expulsar, devolver, vomitar. Así que don Francisco invitó a un regurgitador. Entonces la prueba era, cuando él estaba allí, le dijeron, Señor, queremos que se trague estas monedas. A cada una de ellas la identificaron con un número, del número 1 al 4. Le entregaron la moneda número 4 y él la metió en su boca y ¡guau! Se la tragó. Abrió la lengua, sacó la lengua, abrió la boca. Nada. Entonces le dijeron, ¿y ahora cuál se traga? La número 3. Y se tragó la número 3. ¡Guau! ¿Y ahora cuál se traga? La número 4. Y luego la número 2 y la número 1. Se tragó todas las monedas. Y entonces dijo don Francisco, ahora viene la parte más importante, vamos a pedir que las saque, que las regurgite, que las devuelva. Entonces le dijeron, a ver, que saque la número 3. Y el tipo empezó a mover el estómago y ¡guac! La número 3. Y quedamos todos sorprendidos. ¿Cómo supo el tipo? Y luego le dijeron, ahora la número 1. Y él, ¡guac! La número 1. Y luego de un momento le dijeron, ahora la número 4. Y entonces le dijeron, ahora la que falta. Él dijo, no puedo sacarla si no me traen una bola de billar.
Le trajeron la bola de billar, se la tragó y sacó la número 2. Y quedamos todos sorprendidos. Y entonces pensé, muchos cristianos son regurgitadores. Mire lo que ocurrió con él. Ese hombre se tragó cosas que no le sirvieron para nada. Las guardó en el lugar apropiado para sacarla en el momento indicado, con el propósito de impresionar a la gente. Por eso creé un sermón titulado Regurgitadores Cristianos, porque hay muchos que se aprenden versículos bíblicos, pasajes de las Escrituras, las guardan en su mente y las sacan en el momento apropiado para impresionar a los demás, pero no les sirve para nada. A veces hay una mujer deprimida, cristiana, deprimida por años, no trabaja su depresión y de repente sabe que tiene una amiga deprimida y la va a visitar y llega allí: querida, vengo a visitarte, no debes estar así. Y ¡guac! Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y la amiga deprimida casi se sana del versículo. Y usted sigue deprimida. O los maridos a veces pelean regurgitando escrituras. Discuten: ¿no sabes que soy la cabeza del hogar? Y ¿no sabes que tienes que amarme y respetarme? Escuchan Biblia, leen Biblia, escuchan sermones, compran CDs, leen libros, meten información, llenan su mente de escritura, la sacan cuando es conveniente, impresionan a los demás y no les sirve para nada. Por eso, para transformar nuestra vida familiar es esencial, en primer lugar, que adquiramos el conocimiento necesario de la palabra. Nos preparemos, tomemos las verdades. Estas son conferencias que usted tiene que escuchar, volver a escuchar, tomar notas, comparar. Estoy viviendo, mirarse en el espejo de la palabra, preguntarse: ¿soy yo la persona que digo ser? La falta de preparación de los padres, la falta de enseñanza en algunos lugares, son obstáculos que enfrentan los padres y los hijos. Otro serio obstáculo es el proceso de cambio de los integrantes de la familia. La familia es dinámica, nunca es igual, cada día vamos cambiando. Nos casamos sin experiencia, vamos poco a poco conociéndonos, nacen nuestros hijos, aprendemos nuevas cosas, crecen nuestros hijos, nosotros cambiamos, ellos pasan de la niñez a la adolescencia, a la vida de jóvenes, adultos, nosotros vamos envejeciendo. El mundo de la familia es un mundo dinámico que exige permanente preparación. El proceso de cambio de los integrantes de la familia tiene que ser conocido. Todos los miembros de la familia vamos cambiando. Tercero, los cambios permanentes en el pensamiento de la sociedad y la fuerte presión que ésta realiza. Cada día se acrecenta la influencia del sistema de pensamiento humanista en el mundo, el pensamiento humanista en la sociedad. Hubo tiempo en que todos estábamos casi de acuerdo, los padres estábamos de acuerdo en que nuestros hijos tenían que ser disciplinados. Íbamos a las escuelas y nuestros profesores nos disciplinaban. La sociedad tenía principios parecidos. Hoy todo es diferente. El sistema de pensamiento humanista invade la sociedad y existe cada vez un sistema más fuerte de influencia en la vida de la familia, que va en contra de los principios de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiarla, apropiarnos de ella y practicarla. Existe un narcisismo creciente. Hoy es el énfasis en la persona, no en la familia. Es el énfasis en el individuo. Todo es para nosotros.
El sistema de pensamiento humanista ha inundado la sociedad. El humanismo es una religión cuyo Dios es el hombre. Se adoran los sentimientos personales, las necesidades, las emociones de las personas, las pasiones de los individuos. Y se va olvidando cada vez más, lamentablemente, los principios de la palabra de Dios. Concluyo mi plática con las siguientes indicaciones. Debido a que la familia es un grupo de personas que van cambiando, debido a que la sociedad tiene cada vez más influencia. Si no tiene tanta influencia en ustedes, queridos, tiene una gran influencia en sus hijos. Debido a que la familia va cambiando, debido a que los individuos van cambiando, debido a que la sociedad va cambiando, no existe nada más seguro que estar consciente que los principios de la palabra de Dios son esenciales. Y tengo que aprender a vivir como padre, como hijo, no basado en lo que siento, sino basado en lo que Dios demanda. Y ese cambio de mentalidad, ese anhelo de preparación, ese anhelo de los líderes de la familia, de ser parte de una congregación, que sus hijos sigan creciendo, que estén involucrados en principios y verdades, que vayan creciendo en el conocimiento de la palabra. Papá, mamá, hijo, ¿usted se imagina lo fuerte que es una familia? Usted como padre, usted como madre, involucrado en la vida de la iglesia, creciendo, pasando por 2 años, por 1 año de un curso, aprendiendo a sanar sus emociones, sus traumas del pasado, aprendiendo a disciplinar sus hijos como Dios manda, a tener vida sexual como Dios ordena, a enfrentar sus conflictos con sabiduría, a criar a sus hijos en el amor de Dios. Usted se imagina lo poderosa que es su familia. Eso es precisamente lo que Dios quiere que hagamos nosotros, porque el lugar de su presencia es el corazón del individuo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, y cuando cada templo del Espíritu Santo, papá, mamá, hijos, están honrando a Dios, la presencia de Dios en esa familia hace que esa familia tenga una relación familiar saludable. Yo no sé cuál es su situación, pero ojalá que esta predicación le motive a amar más que nunca a Dios, a amar más que nunca a su familia, a amar más que nunca a su congregación, a amar más que nunca la palabra de Dios, porque es nuestra única fortaleza en medio de una sociedad cambiante y destructiva como la que nosotros vivimos. Puestos de pie, vamos a orar al Señor.